La promulgación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación dispuso en su transitoria octava que los informes favorables previos a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación de las concesiones de radiodifusión y televisión serán renovados descontándose el tiempo que hayan operado desde el vencimiento original de su concesión. Octava. Aquellas concesiones de radiodifusión y televisión que previo a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación hubiera operado la renovación al amparo de los artículos 9 de la Ley Orgánica de Radiodifusión y Televisión y 20 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, entonces vigentes, y que contaran con los informes favorables conforme lo establecido en las citadas normas, serán renovadas descontándose el tiempo que hayan operado desde el vencimiento original de su concesión, para lo cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dictará la resolución correspondiente. El concesionario podrá renunciar a sus derechos de concesión renovados en los términos de este párrafo y podrá optar para participar en un proceso público competitivo respecto a la frecuencia a la cual renuncia. Aclaración. La extinta Ley Orgánica de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General establecían el plazo de 10 años para la renovación de las concesiones y actualmente la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación contabiliza este plazo desde el vencimiento original de su concesión. Es decir, si la frecuencia concesionada cuenta con un informe favorable y su fecha de vencimiento original era en enero del año 2011, la renovación previo a la presentación de los requisitos correspondientes regirá hasta enero del año 2021. Acciones tomadas por Arcotel. Arcotel, a fin de aplicar las reformas establecidas en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, entre otras cosas, expidió la resolución número 08-08 Arcotel-2019 de 22 de marzo de 2019, publicada en el Registro Oficial número 463 de 8 de abril de 2019, mediante la cual se modificó el reglamento para otorgar títulos habilitantes para el régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico. Dentro de las modificaciones realizadas, se adecuó a la normativa para visibilizar la renovación de concesiones. Arcotel realizó un exhaustivo trabajo individualizado de revisión de todos los informes que reposaban en los archivos institucionales emitidos por la anterior entidad de control de las telecomunicaciones Supertel, examinando un total de 76 frecuencias que contaban con informes favorables. El 22 de mayo de 2019, Arcotel realizó la publicación en su sitio web de un comunicado en el cual se detalló el listado de las frecuencias cuyos concesionarios habían obtenido los informes favorables para la renovación. Matrices más repetidoras, en total son 46 concesionarios y 76 frecuencias. Cabe destacar que el comunicado abrió la posibilidad para que cualquier concesionario que no se encontrara en el listado publicado y que contaba con los informes favorables para la renovación pueda ingresar a Arcotel su solicitud adjuntando la documentación pertinente. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación dispuso en su disposición transitoria octava que las frecuencias de radiodifusión sonora temporales otorgadas a las nacionalidades indígenas permanecerán en vigencia y se entenderán prorrogadas hasta la fecha de expedición de esta ley, siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos que fueron establecidos.
Una vez publicada la presente ley, podrán solicitar la adjudicación directa de la misma frecuencia dentro del mismo espacio de cobertura que utiliza, cumpliendo con los requisitos que fueren establecidos. Arcotel previamente otorgó concesiones temporales de frecuencias a las 14 nacionalidades indígenas, de la que una obtuvo el título habilitante definitivo en el pasado concurso de frecuencias. Las siguientes son las 13 nacionalidades que se pueden acoger a esta posibilidad. Federación de Centros Agua del Ecuador, con cobertura en las ciudades de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, San Miguel de Urcuquí. Federación de Centros Chachi de Esmeraldas, con cobertura en Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Federación Indígena de la Nacionalidad Cofán, Feinse, con cobertura en Lago Agrio, Gonzalo Pizarro y Cascales. Nación Zápara del Ecuador, NACE, con cobertura en las ciudades de Palora, Pastaza y Mera. Nacionalidad Achuar del Ecuador, NAE, con cobertura en Morona, Sucúa, Huamboya y Logroño. Nacionalidad Angua de Pastaza del Ecuador, NAPE, con cobertura en las ciudades de Palora, Pastaza y Mera. Nacionalidad de Peraras y Apidara del Ecuador, con cobertura en Eloy Alfaro y San Lorenzo. Nacionalidad Xiguiar del Ecuador, Naxie, con cobertura en las ciudades de Palora, Pastaza y Mera. Nacionalidad Sáchila, con cobertura en Quinindé, La Concordia, El Carmen, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Santo Domingo. Nacionalidad Guaraní del Ecuador, Nahue, con cobertura en las ciudades de Palora, Pastaza y Mera. Organización de Centros y Comunidades de las Nacionalidades de la Nacionalidad Shuar Pastaza de la Amazonía Ecuatoriana, con cobertura en Palora, Pastaza y Mera. Organización de Comunidades Quichua de Loreto, con cobertura en las ciudades de Orellana y Loreto. Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador, ONICE, con cobertura en Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Cascales y Cuyabeno. La nacionalidad correspondiente a la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno ya cuenta con una concesión de frecuencias. Acciones tomadas por Arcotel. Con la expedición de las reformas al reglamento de OTH, también se adecuó la normativa para viabilizar el otorgamiento de los títulos habilitantes para las nacionalidades indígenas previstas en la LR-LOC, según se establece en el artículo 3 de la resolución número 08-08 Arcotel 2019 de 22 de marzo de 2019, que además puntualiza que estas nacionalidades deben solicitar el título habilitante de concesión dentro del plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación de estas reformas en el registro oficial del 8 de abril de 2019, a quienes se aplicará el procedimiento de adjudicación directa. Arcotel desarrolló y estandarizó los formularios de instructivos para el otorgamiento de frecuencias a nacionalidades indígenas, los cuales fueron remitidos a los involucrados para su conocimiento y aplicación. En la ciudad de Quito, los días 12 y 14 del mes de agosto de 2019, se desarrolló en las oficinas de Arcotel un taller para solventar las preguntas a los formularios para el otorgamiento de frecuencias a nacionalidades indígenas. En los próximos días, Arcotel publicará en su sitio web los referidos formularios de instructivos. Importante: la adjudicación directa dispuesta por la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, en su disposición transitoria octava, es únicamente para las nacionalidades indígenas previamente detalladas, mismas que, de no acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente, en los tiempos establecidos para el efecto, para poder operar una frecuencia, deberán participar en los procesos públicos competitivos correspondientes. El directorio de Arcotel, en aplicación de leyes y normas vigentes en función de distintas solicitudes, ha emitido las siguientes resoluciones vinculadas a la Resolución 04-03-Arcotel 2016, mediante la cual se expidió el reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios del régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico. Resolución 02-02-Arcotel 2018 de 17 de mayo de 2018, publicada en el Registro Oficial número 265 de 19 de junio de 2018, mediante la cual se reforman las fichas del servicio de audio y video por suscripción, conocido como televisión pagada.
Resolución 08-08-Arcotel 2019 de 22 de marzo de 2019, publicada en el Registro Oficial número 463 del 8 de abril de 2019, para aplicación en los procesos públicos competitivos para frecuencias del servicio de radiodifusión sonora y radiodifusión de televisión, conforme la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Resolución 10-09-Arcotel 2019 de 18 de abril de 2019. En esta, el directorio efectuó una interpretación en relación con los títulos habilitantes para el servicio portador, cable submarino y segmento espacial, y se realizó una aclaración respecto al uso de conexión internacional terrestre para el servicio portador. Estas acciones permitieron reformar y codificar los siguientes documentos. Codificación del reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios del régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico, por las reformas contenidas en las resoluciones 02-02-Arcotel-2018 y 08-08-Arcotel-2019, modificación de fichas y reformas a la Ley Orgánica de Comunicación en lo referente a servicios de radiodifusión. Individualización de servicios en aplicación de la resolución interpretativa número 10-09-Arcotel-2019 sobre el derecho de los portadores a la conexión internacional terrestre. Simplificación de trámites en consideración a los lineamientos del Decreto Ejecutivo número 372 de 19 de abril de 2018. Aplicación de la Ley Orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. Aplicación del Código Orgánico Administrativo. Mejora de trámites sobre la base de las evaluaciones de aplicación del reglamento para otorgar títulos habilitantes para servicios del régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico por parte de Arcotel y requerimientos pertinentes de representantes, gremios, asociaciones y prestadores de servicios del régimen general de telecomunicaciones. Adecuación de normativa de autorizaciones temporales de uso de frecuencias en función del Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021. Transmisión simultánea de señales de televisión analógica y digital simulcast. Además, se ha propuesto las siguientes reformas principales. Para radiodifusión. Regularizar las autorizaciones temporales de uso de frecuencias para canales de televisión digital terrestre que se encuentren vigentes o prorrogadas conforme al Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021, emitido mediante Acuerdo Ministerial número 013-2018 de 19 de septiembre de 2018. Regular prohibiciones de inhabilidades para el otorgamiento de títulos habilitantes. Incluir régimen para el establecimiento de redes eventuales o permanentes. Regular la cesión y transferencia de las acciones o participaciones de una persona jurídica concesionaria de servicios de radio y televisión abierta. Para telecomunicaciones. Racionalizar y aclarar requisitos. Simplificar trámites. Aclarar y complementar contenido. Actualizar a interpretación del directorio respecto de los títulos habilitantes de servicios de cable submarino y segmento espacial. Revisar el régimen de garantías. Incluir inhabilidades para el otorgamiento de títulos habilitantes. Actualizar a nuevas normas técnicas, como por ejemplo un uso determinado en bandas libres UDBL. Considerar el sistema de radares. Hitos y cronograma tentativo. Presentación de informe y de propuesta de resolución con reforma y codificación de la Dirección Ejecutiva al Directorio de Arcotel. Fecha máxima 6 de septiembre de 2019. Aprobación de realización de consultas públicas por el Directorio. Fecha máxima 13 de septiembre de 2019. Convocatoria a audiencias públicas. Fecha máxima 16 de septiembre de 2019. Audiencias públicas. 1 de octubre de 2019. Informe de realización de audiencias públicas y proyecto de resolución, reforma y codificación del reglamento, envío de la Dirección Ejecutiva al Directorio del Arcotel, su fecha máxima es del 10 de octubre de 2019. Y la aprobación de Directorio Arcotel, resolución, reforma y codificación del reglamento OTH, con fecha máxima hasta el 18 de octubre de 2019.
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación dispuso en su disposición transitoria octava que la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones elaborará un catastro de las frecuencias de radio y televisión que se encuentren disponibles para el inicio de los correspondientes procesos públicos competitivos. Respecto a las frecuencias cuya situación está en proceso de revisión por parte de la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, se continuará dichos procesos hasta determinar su situación jurídica, incluyendo aquellas que se encuentren incursas en inhabilidades, prohibiciones o causales de reversión. A medida que se determine la disponibilidad de frecuencias, la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resolverá el inicio de los procesos públicos competitivos correspondientes. Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición transitoria y en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el plazo improrrogable de 30 días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, elaborará y aprobará las bases de los procesos públicos competitivos de las frecuencias de radio y televisión disponibles, debiendo convocar a los mismos en un plazo no mayor a 30 días, contados desde la aprobación de las referidas bases. Arcotel, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, inmediatamente adecuó el reglamento para otorgar títulos habilitantes para el régimen general de telecomunicaciones y frecuencias del espectro radioeléctrico y elaboró el catastro de las frecuencias disponibles a esa fecha, derivando en la convocatoria al primer proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias de los servicios de radiodifusión abierta, determinándose además la necesidad de modificar la normativa técnica asociada a los servicios de radiodifusión abierta en el país, a fin de viabilizar los futuros procesos públicos competitivos requeridos en la ley. Además, Arcotel realizó un análisis preliminar de la normativa técnica del servicio de radiodifusión vigente y encontró diversos problemas, en su mayoría asociados a inconsistencias con las áreas de operación independiente y otros aspectos técnicos. Considerando la problemática encontrada y la necesidad de una inmediata solución, las áreas técnicas del Arcotel, así como sus coordinaciones zonales, con su experiencia teórica y en campo, procedieron a efectuar un análisis minucioso sobre las áreas de operación de su jurisdicción. A continuación se resume la problemática latente de la normativa técnica vigente. Ambigüedad e incertidumbre en la conformación de las áreas de operación zonal, dada en algunos casos por cabeceras cantonales y en otros por cantones. Indeterminación del área geográfica, cantones, parroquias o poblaciones involucrada a las terminologías y alrededores, la parte occidental de la cordillera de los Andes de cantones de la zona norte, desde el cantón Yeyeye, cantones de la zona sur desde el cantón ZZZ. Necesidad de inclusión de cantones excluidos en las normas técnicas vigentes en sus respectivas áreas de operación independiente. El monitoreo y control técnico efectuado en campo por las coordinaciones zonales arrojó la necesidad de la revisión, actualización o incorporación de algunos aspectos técnicos establecidos en la norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada analógica, entre otros los siguientes. Términos y definiciones. Intensidad de campo, cobertura primaria y cobertura secundaria. Descripción de las áreas de operación independientes. Identificación de áreas de operación zonal. Interferencias perjudiciales entre estaciones de radiodifusión sonora. Acciones adicionales tomadas por Arcotel. Los resultados de los análisis efectuados generaron la necesidad de reformar la normativa técnica existente a fin de poder desarrollar adecuadamente los procesos públicos competitivos requeridos en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley. Arcotel realizó el levantamiento de la información geográfica de cada área de operación a fin de contrastar las sugerencias resultantes de la experiencia y de las mediciones técnicas en el campo, con las simulaciones de predicción de cobertura de los principales sitios de transmisión del país, empleando un software de ingeniería especializado. Como resultado de los trabajos que se han venido desarrollando, Arcotel actualmente cuenta con un proyecto regulatorio unificado para el servicio de televisión de señal abierta, el cual contempla varias modificaciones, como por ejemplo la inclusión y actualización de términos y definiciones, aspectos técnicos, así como la depuración de la totalidad de las áreas de operación de su anexo. Los próximos hitos a cumplir para este proyecto de contenido normativo son los siguientes. Publicación de convocatoria a consultas públicas.
La fecha propuesta es del 30 de agosto de 2019. Recepción de opiniones, recomendaciones y o comentarios de los interesados con fecha propuesta de 11 de septiembre de 2019. Audiencias públicas con fecha 13 de septiembre de 2019. Aprobación de la norma técnica de televisión abierta con una fecha propuesta del 9 de octubre de 2019. Respecto de la norma técnica para el servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada analógica FM, la agencia procedió con el levantamiento de la información geográfica de cada área de operación y al momento continúa el correspondiente análisis pormenorizado y redacción de la modificación normativa. Los próximos hitos a cumplir para este proyecto de contenido normativo son los siguientes. Publicación de convocatoria a consultas públicas, fecha propuesta 9 de octubre de 2019. Recepción de opiniones, recomendaciones y o comentarios de los interesados con una fecha de 21 de octubre de 2019. Audiencias públicas, fecha propuesta 23 de octubre de 2019. Y la aprobación de la norma técnica 25 de noviembre de 2019. En relación con la normativa técnica asociada al servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada AM, Arcotel, considerando las características propias de operación de este servicio, se encuentra analizando la pertinencia de continuar aplicando la regulación establecida internacionalmente para su operación o de crear una normativa técnica para el territorio ecuatoriano, lo que permitiría posteriormente convocar a procesos públicos competitivos para la asignación de frecuencias para el servicio de radiodifusión sonora AM. Procesos públicos competitivos de frecuencias de radiodifusión abierta. Antecedentes. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación dispuso en su disposición transitoria octava que, a medida que se determine la disponibilidad de frecuencias, la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones resolverá el inicio de los procesos públicos competitivos correspondientes. Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición transitoria y en el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, la Autoridad de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el plazo improrrogable de 30 días contados a partir de la publicación en el registro oficial, elaborará y aprobará las bases de los procesos público-competitivos de las frecuencias de radio y televisión disponibles, debiendo convocar a los mismos en un plazo no mayor a 30 días contados desde la aprobación de las referidas bases. Acciones tomadas por Arcotel. Arcotel, en el estricto cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria octava de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, el 21 de abril de 2019 convocó al primer proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios de servicios de radiodifusión de señal abierta. La citada convocatoria fue difundida al público en general a través de la prensa escrita, en la página web institucional y las redes sociales que maneja Arcotel, Facebook y Twitter. El detalle del contenido de la misma, conjuntamente con la información y documentación necesaria para la ejecución de los procesos públicos competitivos, fue publicada en el sitio web institucional de la siguiente manera. Primer proceso público competitivo para adjudicación de frecuencias disponibles. Bases del primer proceso público para adjudicación de frecuencias disponibles. Convocatoria del primer proceso público para adjudicación de frecuencias disponibles. Cronograma del primer proceso público para adjudicación de frecuencias disponibles. Cuadro de frecuencias disponibles y su correspondiente zona geográfica y o área de operación independiente. Preguntas frecuentes del proceso público competitivo. Acta de diligencia notarial de constatación. Verificación y apertura de sobres de ofertas dentro del proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias. El referido proceso público competitivo determinó la disponibilidad de 302 frecuencias para las siguientes 4 áreas de operación independientes. Provincia de Santa Elena, Provincia de Loja, Provincia de Morona Santiago, Cantones Limón Indaza, San Juan Bosco y Gualaquiza, Provincia de Galápagos. Arcotel en la actualidad continúa ejecutando el primer proceso público competitivo para las solicitudes ingresadas hasta el 9 de julio de 2019, de conformidad con lo establecido en el respectivo cronograma. Nuevos procesos públicos competitivos.
Arcotel, con los resultados de las actividades regulatorias para la modificación y adecuación de la normativa técnica aplicable, de manera inmediata continuará con la convocatoria y ejecución de los nuevos procesos públicos competitivos a escala nacional para los distintos servicios de radiodifusión, cuyos hitos para la realización de las convocatorias pertinentes son: proceso público competitivo para las frecuencias disponibles del servicio de radiodifusión de televisión de señal abierta, fecha propuesta octubre de 2019. Proceso público competitivo para las frecuencias disponibles del servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada analógica FM, fecha propuesta diciembre de 2019. Es importante comunicar que posterior a la ejecución del proceso público competitivo para el servicio de radiodifusión sonora en FM y una vez que Arcotel defina las acciones regulatorias correspondientes al servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada AM,